Buenos días, amados hermanos. Es un privilegio nuevamente estar aquí. Hoy veo rostros que llegan de viaje, están un poquitico bronceados. Espero poder compartir al final con más hermanos. Bueno, ¿qué les parece si nos encomendamos al Señor para que sea su bendito Espíritu ayudándonos en el día de hoy, hermanos, con el mensaje que traigo preparado? Oremos, hermanos. Bendito eres, Padre Santo. Tú, Señor, eres el soberano, como lo orábamos al principio. Tú, Señor, eres el Rey que está sobre la tierra. Y nosotros, Señor, pertenecemos a ese reino. Hoy, Dios, tenemos el privilegio de abrir tu libro, abrir tu ley, estar atentos a ella y obedecerla. Por favor, Señor, te rogamos que tu bendito Espíritu nos capacite a todos. Me capacite a mí para compartir tu palabra con claridad. Capacite a todos mis hermanos que están oyendo para atesorar la palabra y obres soberanamente en aquellos que no te conocen para venir al precioso Evangelio, al precioso Cristo, a la preciosa salvación. Ahorita cantábamos de ver lo hermosa de la obra en la cruz y te decíamos: alabados eres por la obra que hiciste en la cruz. Por favor, Dios, que esa obra hoy brille en nuestra mente, en nuestros corazones, que esa obra brille en el mensaje que se va a exponer y que derrita nuestros corazones, Dios, que derrita el pecado, que quite el pecado que hay en nosotros y nos ayude a correr a la cruz, que el Evangelio nos ayude a renunciar a los pecados que estamos aferrándonos, que el Evangelio ayude a restaurar hogares, que el Evangelio ayude en la esperanza de los quebrantados, que tu Evangelio, Señor, sea dándonos fuerzas, dando vida en abundancia. Nos encomendamos a ti, Señor, por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos la palabra del Señor, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo 21. Ese es el texto en el que vamos a estar meditando en el día de hoy. Y les voy a pedir que a una sola voz lo leamos. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese texto, hermanos, tiene una preciosa verdad, la cual he decidido titular Pecadores ante un Dios justo. Quiero recalcar dos cosas, las muestro ahí en el título. Por un lado, que hay unos pecadores que necesitan de salvación, pero que en esa salvación la justicia de Dios tiene que ser vindicada. Hace aproximadamente 2 años aquí en Colombia se suscitó un gran debate en torno a los acuerdos de La Habana, Cuba, estos acuerdos por la paz, en los que se habló de una ley de amnistía general. Ley de amnistía general. ¿Qué es la amnistía? ¿Qué es la amnistía? La amnistía, hermanos, está relacionada con la palabra amnesia, que se refiere a olvidar, sin memoria. Cuando se habla legalmente de la ley de amnistía, se refiere a la eliminación de la responsabilidad penal de un delito, principalmente un delito de carácter político. Otra vez defino, la amnistía es la eliminación de la responsabilidad penal de un delito. Hay otro término relacionado cuando se habla de estos aspectos que es indulto.
El indulto se parece, pero no es exactamente lo mismo. En el indulto a la persona se le perdona el cumplimiento de una pena. Ejemplo, y se da por una enfermedad crónica o por locura, que se compruebe que la cárcel va a empeorar la situación. Entonces a la persona se le da un indulto, se le dice, está bien, no vas a cumplir con tu pena. La persona sigue siendo responsable, sigue siendo vista como un delincuente, pero no tiene que cumplir con la pena. En la amnistía se le quita todo, en la amnistía es vista como si no hubiese hecho nada. De pronto aquí algunos pudiesen estar relacionando y diciendo, suena como al evangelio, suena como a lo que Dios hizo por nosotros. No, eso lo vamos a ver en todo el desarrollo, pero permítanme también ver la parte negativa de la amnistía. ¿Qué pasa, hermanos? Que la amnistía deja en tela de juicio la justicia. ¿Cuál era el problema en el debate? Era el perdón que se le quería ofrecer a todos los grupos guerrilleros, grupos paramilitares y demás en busca de la paz. Pero la ley colombiana decía, por ejemplo, que si una persona secuestra, esa persona tenía que pagar. Entonces, si una ley de amnistía decía, vamos a perdonar el delito del secuestro, entonces, ¿qué pasa con la justicia? Y en todo eso era que estaba el debate. ¿Se aplicaba una ley de justicia, una ley de amnistía en busca de la paz, o más bien se seguía la justicia y el conflicto se mantenía? Por supuesto que yo no pretendo aquí discutir temas políticos, mucho menos todo esto de la paz, pero esto es importante para lo que nosotros tenemos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Habiendo dicho eso, hermanos, yo le voy a pedir que en su mente abran un espacito, guarden esa información que es importante y entonces nos adentremos en el texto que más adelante vamos a estar recuperando eso de la amnistía, la ley de amnistía, para ver que en el evangelio no es así. 2 de Corintios 5:21 empieza diciendo, una primera cláusula, al que no conoció pecado. El bosquejo que vamos a estar siguiendo hoy va a ser por medio de preguntas. Vamos a estar preguntándole al texto para poder entenderlo más, y la primera pregunta que hacemos en esta frasecita es, ¿quién no conoció pecado? Ese va a ser nuestro primer punto. ¿Quién no conoció pecado? Porque el apóstol Pablo pudo bien haber dicho, a Cristo por nosotros lo hizo pecado. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, coloca todo eso como un solo sujeto, al que no conoció pecado. O sea que lo que él quiere recalcar de Jesús, de Cristo, que es el que está hablando aquí, es que él en su vida vivió perfectamente. ¿Quién no conoció pecado? Respuesta corta, Jesucristo, el hombre perfecto. Yo quiero que me acompañen a un texto, a Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5, verso 17. Para ver esto de Jesús como el hombre que jamás cometió un solo pecado. Mateo 5, 17 dice, hermanos, abro un pequeño paréntesis, les voy a pedir que si su Biblia tiene un divisor o si tiene por ahí un papel, pongan en 2 de Corintios 5:21 porque varias veces vamos a estar saliendo a otras partes de las Escrituras. Entonces, para no perder tiempo volviendo a buscar 2 de Corintios 5:21. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús dice, no penséis. Es porque los fariseos de su contexto muy probablemente están viendo a Jesús que está infringiendo leyes, pero leyes humanas. Leyes que iban más allá de lo que Dios había revelado. Por ejemplo, el de lavarse las manos antes de comer. Eso los fariseos lo habían vuelto como una ley. Habían malinterpretado muchos aspectos de la ley. Entonces Jesús aclara, ojo, no penséis que yo he venido para abrogar la ley, o sea, para terminarla, para desecharla. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué? Uno a veces dice, siempre que le preguntan por el Evangelio, uno dice, el Evangelio es Cristo murió por mí. Pero nosotros vemos en este texto que Jesús aclara que Él vino para cumplir la ley. Vamos a entender esto por medio de una pregunta. No sé si alguna vez lo había reflexionado. ¿Por qué Jesús no murió siendo un bebé? Listo, concepción sobrenatural, todo. Pero nació el bebé, 6 meses, murió el Salvador del mundo.
¿Por qué Dios no quiso que eso sucediera? ¿Cuál era el problema con que Jesús hubiese muerto siendo un bebito de 6 meses? Por otro lado, ¿por qué Jesús no descendió, Dios hombre, descendió del cielo 33 años directamente a la cruz, lo cogieron los romanos y lo mataron? ¿Por qué no fue así el evangelio? ¿Por qué Cristo vivió 33 años, hermanos? Precisamente Jesús aquí está diciendo, para cumplir la ley. Porque era importante, mis hermanos, que en el plan de salvación alguien por nosotros cumpliera la ley. A ver, cuando en el huerto del Edén Adán pecó, Dios tiene una ley santa que Dios no dice, ay, bueno, pecaste, pues ni modo, yo mando a alguien para que muera por ustedes. No, Dios sigue demandando obediencia perfecta a su ley. Para ser salvo hay que cumplir la ley porque Dios la dio, su ley es buena, su ley es santa. Pero como nosotros no podemos, fue necesario que Cristo viniera y que Cristo viviera la vida perfecta por nosotros. Por eso, mis hermanos, es que el evangelio no es bueno solo presentarlo como Cristo murió por mí. El evangelio sería un poco mejor presentarlo como Cristo vivió y murió por mí. Porque era necesario que alguien viviera por nosotros, que alguien cumpliera justamente por nosotros. De hecho, cuando Pablo presenta el evangelio en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, dice, porque yo les he enseñado el evangelio que así mismo recibí, que el Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó, y que ascendió conforme a las Escrituras. O sea, ¿qué pone Pablo allá como el evangelio? Morir, sepultura y ascensión. No solamente morir. Entonces, mis hermanos, cuando Pablo en 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, él está resaltando entonces lo que en teología se conoce como la justicia activa de Cristo. Es decir, Cristo cumpliendo la ley por nosotros. Eso es el evangelio. Alguien tiene que cumplir el evangelio también, tiene que cumplir con la ley por nosotros. Y Cristo vino a cumplir la ley y los profetas. Entonces, cuando Él vivió esos 33 años, hermanos, lo que estaba dando era un testimonio visible de que todos vieran que Él era perfectamente justo. Y a mí me parece interesante que en Juan capítulo 8, versículo 46, Jesús confrontando a los fariseos les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Hermano, ni siquiera los fariseos podían ver pecado en Cristo. Y eso es interesante. A ver, cuando a uno le cae a alguien mal, esa persona, pensemos en un pintor. Nuestro hijo o algún familiar hace un cuadro. Uno dice, oh, qué cuadro tan bonito, qué cuadro tan hermoso. Uno le ve todo lo bueno a ese cuadro. Pero si alguien nos cae mal y ese cuadro se ve súper bonito, mejor dicho, un Picasso, un Rembrandt, yo qué sé, entonces nosotros le buscamos el quiebre, por algún lado le criticamos, porque realmente no estamos criticando el cuadro, sino que tenemos un problema con la persona y queremos criticarlo. Me parece interesante que los fariseos ni siquiera, hermano, los enemigos de Jesús, ni siquiera lo podían señalar de pecado. Así era su vida de perfecta, que aún sus enemigos no vieron falla en él. Entonces, al que no conoció pecado, eso nos habla de que Cristo cumplió. Cristo vivió perfectamente. Ahora lo que sigue diciendo nuestro enunciado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso lo voy a dividir y quiero ahora en segundo lugar preguntar, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Ya vimos quién no conoció pecado, ahora veamos primero quiénes somos nosotros. Para eso quiero que me acompañen a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 17 voy a leer. Y quiero que prestemos mucha atención porque Romanos 3, del 10 al 17, dentro de las muchas partes de las Escrituras, es como un breve dictamen especializado sobre la condición moral, espiritual de la humanidad. Cuando uno va a un médico y el médico le toma todo un examen de sangre,
se lo muestra y en todo ese resultado está la condición física de nosotros, que tenemos, qué enfermedades. Aquí tenemos nosotros un diagnóstico de la humanidad completa. Y vamos a prestar atención. Verso 10. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso no suena nada positivo. No hay justo ni aun uno. No es que yo doy mercado a los pobres, no hay justo ni aun uno. Y eso lo está diciendo el soberano de la tierra. El soberano de la tierra está diciendo no hay justo, no hay bueno. Yo puedo a mi doctor querer negarle los resultados, pero mi doctor es el que sabe. Aquí tenemos al Dios que creó todas las cosas diciendo, mirando a todos los hombres y diciendo, no hay justo, ni uno, ni uno. No hay quien busque a Dios, ni uno. No hay quien haga lo bueno, ni uno. Todos se desviaron. No hay uno solo bueno. Todos quedaron condenados por el pecado. Ahora vamos a Romanos capítulo 5, porque esta es una descripción un poquitico más práctica, más personal. Ahora veamos una un poco más general y más teológica. Romanos 5:12. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que este texto nos está diciendo es que por el pecado de Adán, todos son constituidos como pecadores. Todos quedan en problemas con la justicia de Dios. Nadie se puede sujetar a la ley perfecta de Dios. Entonces alguien aquí pregunta, ¿y por qué me inculpa? ¿Yo qué culpa tengo? Eso fue Adán, eso no fui yo. Yo quiero demostrar lo errado de ese razonamiento por medio de 3 puntos. En primer lugar, porque Dios es el juez. No se olviden que estamos hablando de pecadores ante un Dios justo. Dios es el juez. Y Dios, como el juez, puso a Adán como el representante legal de toda la humanidad, como la cabeza federal de todos. Lo que Adán hacía, Dios iba a ser responsable a toda su posteridad. Todos iban a ser responsables. Eso es lo que se conoce como un pacto de obras. Si Adán cumplía, todos ganábamos. Si Adán fallaba, todos fallábamos. Adán falló, de ahí para adelante todos fallamos. Si eso no nos gusta, no importa. Dios es el juez y Dios dijo que así era. Así que cuando nos está condenando a toda la humanidad, cuando está declarando que toda la humanidad es culpable, Él lo está haciendo con base en un pacto, con base en un acuerdo que Él hizo como un Dios perfectamente justo. Pero todavía seguiría un poco de molestia porque alguien diría, pero es que si yo fuera Adán yo no hubiese caído. Errado. Adán fue la primera creación de Dios, el primer hombre creado por Dios. Si hoy en día hay superdotados, ¿de dónde vienen? De Adán. Si hoy día hay personas que tienen un coeficiente intelectual alto, ¿de dónde vienen? De Adán. Adán tenía unas condiciones muchísimo mejores que todos aquí. Recordemos, Dios les dio todos los árboles para comer y solo prohibió uno. Tenía todas las de ganar. ¿Qué te hace pensar que tú no vas a caer como Adán? Que tú no hubieses caído como Adán. Si Adán tenía las mejores condiciones, tenía una relación personal con Dios, había recibido el mandato directamente de Dios y su posibilidad de caída era una sola cosa y aún así cayó. Ahora, hoy día, donde hay un montón de posibilidades de caída, donde hay un montón de tentaciones, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos mejor que Adán? Pero digamos que Dios aún así dice, hipotéticamente, ok, te voy a quitar la culpa de Adán. Listo, yo no te voy a hacer responsable por el pecado de Adán. De ahora en adelante te voy a responsabilizar por tu propio pecado. ¿Cuánto crees que te vas a mantener en pie?
¿Crees que dura siquiera un día sin pecar? Hipotéticamente Dios te oculta la culpa de Adán. Por tu propio pecado también te condenarías. Así que en el análisis final, la condenación que Dios hizo de toda la humanidad es perfectamente justa. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, mis hermanos, volvamos a 2 de Corintios. Por un lado tenemos al que no conoció pecado, a un hombre perfectamente justo. Y por otro lado tenemos a nosotros enemigos de Dios. Pecadores, enemigos de Dios. Eso es lo que nuestro texto hasta ahora nos va diciendo. Podemos leerlo así. A Jesucristo, el hombre perfectamente justo, por sus enemigos, por pecadores que eran sus enemigos, lo hizo pecado. Y eso es lo siguiente que vamos a analizar. ¿Por qué lo hizo pecado? Por un lado tenemos a un hombre perfectamente justo y por otro lado tenemos a unos pecadores. ¿Por qué Dios hizo pecado a su Hijo por estos pecadores? Para eso, mis hermanos, yo quiero que nosotros veamos varias partes de las Escrituras en donde se presenta una tensión, un dilema entre la justicia de Dios y esta salvación y esta redención del hombre. Dios no hizo un indulto, cabe decir de ya. Dios no hizo un indulto, esa pudiera ser una solución, de acuerdo a la Constitución Política Colombiana. Bueno, listo, pecadores, enemigos míos, tranquilos, sigan su vida, no tienen que pagar una pena, no se van a ir para el infierno. Yo los sigo viendo como pecadores, yo los sigo viendo como mis enemigos, pero tranquilos, no se van para el infierno. No, Dios no va a hacer un indulto. La cuestión es más difícil. Así que vamos a ir hacia varios textos, principalmente del Antiguo Testamento, y vamos a ver esa tensión, hermanos, que hay entre la justicia de Dios y la redención alcanzada por el hombre. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 23. Necesito que estén muy concentrados, muy ágiles, buscando en las Escrituras, para no perder mucho la fluidez en el mensaje. Éxodo capítulo 23, verso 7. Dice, Éxodo 23, 7, de la palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Cabe recordar, hermanos, que aquí muchos están justificados por los méritos de Cristo. Eso es cierto. Algunas personas van a ir al cielo. Eso lo sabemos. Algunas personas van a ir al cielo. Pero ese texto nos está diciendo que Dios no justificará al impío. Entonces nos preguntamos, ¿cómo pues Dios justifica a unas personas si Él aquí dice que Él no va a justificar al impío? Dejemos la pregunta ahí. Éxodo 34, un poquito más adelante. Éxodo 34, versos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, esto es Moisés, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este texto tiene una tensión bien interesante. En la primera parte dice que Dios es misericordioso, amén. Tardo para la ira, amén. Grande en misericordia y verdad, amén. Que guarda misericordia a millares, amén. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. A todo eso le decimos, amén. Pero luego dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo Dios puede ser misericordioso y declarar al mismo tiempo
que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Incluso visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Preguntamos, ¿es Dios misericordioso o es Dios vengativo? Porque aquí se ve una tensión. Él no va a perdonar, dice. No va a tener por inocente al malvado, dice. ¿Cómo se va a reconciliar esa tensión? Sigamos más adelante. Deuteronomio 25. Eso lo hago, hermanos, para mostrar la ley del Dios justo. Estamos hablando pecadores ante un Dios justo. Deuteronomio capítulo 25, versículo 1, dice el Señor. Esa es ley directamente de Dios. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos, ojo lo que tienen que hacer, absolverán al justo y condenarán al culpable. Eso es lo que tocaba hacer. Dios lo mandó. Recordemos las dos primeras preguntas que ya resolvimos. ¿Quién no conoció pecado? Jesucristo, el hombre perfectamente justo. ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores. ¿A quién condenó Dios y a quién absolvió Dios? Castigó a su Hijo en la cruz del Calvario, a nosotros nos absolvió. ¿Cómo se hace eso? ¿Vamos a acusar a Dios de injusto? Aquí hay una tensión. ¿Cómo puede Dios absolver a culpables sin ser injusto? Vamos a Proverbios 17. De todos este me parece el más interesante, porque lo declara de una forma muy dura. Proverbios 17, capítulo 17, versículo 15. Voy a esperarlos, hermanos. Yo quiero que lo vean, yo quiero que lean las Escrituras, que el Espíritu Santo utilice la palabra, su palabra. 17, 15. Dice, el que justifica al impío, Dios justificó al impío, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Cómo Dios pudo justificar a un grupo de impíos sin ser una abominación de sí mismo? ¿Cómo, hermanos? Hay una tensión aquí, un poquito más adelante, el 24:24. Dice, Proverbios 24:24, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Cabe recordar que Dios dice al malo, justo eres. Entonces, ¿cómo Dios puede decir justo al malo sin ser detestado y aborrecido por las naciones? Vamos a uno último, hermanos. Vamos a Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Casi al final del libro. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Esos son difíciles de encontrar. Voy a leerlo. ¿Qué Dios como tú? Esto es una adoración a Dios. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Para poder ver un poco la atención de esto, mis hermanos, a mí me pareció, y estoy en deuda aquí con el hermano Paul Washer en una predicación que él hacía hablando de esto. Otra vez leamos el verso 18, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Cómo lo explicaba? Por medio de una ilustración. Vamos a ver la atención por medio de una ilustración. Imagina que llegas a tu casa y te encuentras a un ser querido. Piensa en tu mamá. Creo que todos tienen mamás, o bueno, si no, de pronto tu mamá no está, piensa en alguien muy querido.
Tú llegas a tu casa y encuentras el cadáver de tu mamá ahí en la mitad, lleno de sangre. Toda la casa se ve tirada, las cosas, hubo violencia en la casa. Y tú te encuentras a un hombre sentado justo al pie del cadáver de tu madre, con el arma con la que la mató, y te confiesa cómo lo hizo. Rápido sales de tu casa, llamas a la policía, el señor no huye, el asesino no huye, se queda ahí, y descaradamente, cínicamente confiesa todo su pecado. O sea que la justicia claramente lo tiene que condenar. Llega el día del juicio. Está la parte culpable y tú ahí al otro lado diciendo, ese hombre mató a mi madre. Y el juez comprueba todos los cargos, comprueba las versiones y dice el juez, ¿qué juez como yo? Que perdono la maldad y olvido el pecado de este hombre. Tranquilo, puedes irte para tu casa. Y sale con ese hombre agarrado de la mano del tribunal. Y el jurado exclama y dice, ¿qué juez como tú? Te deleitas en misericordia. Ese es un gran juez, porque perdonó al culpable. ¿Qué harías? ¿Amén? ¿No es cierto? ¡Que pague! ¡Injusticia! Ese juez es un injusto. Pero no fue así que pasó. Esa es la tensión. Y entonces nosotros habíamos pecado contra el Señor. Pecamos contra el Señor. Y el Señor nos va a permitir entrar al cielo. Y Él nos adopta como sus hijos. Pero ¿y la justicia? Pecaron, la justicia. Disipemos esa tensión, hermanos. Esa es la tensión, hermanos. Ahí está la tensión. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Va a crear una ley de amnistía? ¿Va a crear una nueva ley? Porque notemos que es su ley la que dijo eso. Por eso me tomé el tiempo de ver los versículos. Su ley es la que dice que debemos pagar. Y su ley es la que dice que es una abominación, que no está bien absolver al culpable. Las leyes de amnistía toca crearlas. Entonces, aunque la Constitución colombiana diga algo, entonces se crea una nueva ley que diga, durante cierto periodo las personas que hayan cometido ciertos pecados van a ser absueltas. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? En el Nuevo Testamento, ya sé, Jeffrey, esa es la solución. En el Nuevo Testamento Dios va a crear una nueva ley que va a absolver a todos los culpables. No, Dios no va a hacer amnistía. Su justicia tiene que ser vindicada. Nosotros tenemos que pagar. Segunda de Corintios 5:21, mis hermanos. Yo les dije que íbamos a responder a la pregunta, ¿por qué lo hizo pecado? Mis hermanos, Dios es un dramaturgo, Dios es el juez, Dios es muy sabio. Y en su sabiduría, ¿qué hizo el Señor? Como el juez perfecto, como el juez legal, a Cristo, a su Hijo, lo hizo pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que en Cristo cargó el pecado de todos nosotros. Y en Cristo castigó el pecado de todos aquellos que habían de creer en Él. Amén. Eso hizo. Cargó el pecado en Cristo. En ese momento, mis hermanos, Cristo fue visto por el Padre como el más vil pecador. No se volvió un pecador, pero todo el pecado lo cargó en Él. Y toda la ira justa y perfecta de Dios fue descargada en Cristo. Y Dios castigó a Cristo como si todos, castigando el pecado en Cristo, de todos aquellos aquí que han creído en Él y han cometido unos pecados horrendos, los castigó en Cristo. Una vez me pareció maravilloso escuchando una predicación acerca del huerto de Getsemaní, en donde el pastor, el predicador, empezó el sermón pasando una copa. Pasó una copa. Y le dijo a todas las personas, escriban en un papelito el pecado más horrendo que hayan hecho. El más horrendo. Escríbanlo en inglés, escríbanlo en francés, escríbanlo de para atrás. Tranquilos, no lo tienen que firmar, escríbanlo. Y lo enrollan y lo meten en esa copa. Eso hizo cada persona. Y cuando fue a pensar el sermón, dijo,
que en el huerto del Getsemaní, esa copa que Jesús decía, si quieres pasa de mí, estaba dispuesto a beberla, todos esos horrendos pecados, y que toda la ira justa de Dios fuera descargada en él. Por eso no había amnistía, la justicia tenía que ser vindicada. Y Dios castigó el pecado en Cristo. Y al pecador, por eso vimos, el texto empieza diciendo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, a nosotros, viles pecadores, a sus enemigos, se nos imputa la justicia de Cristo. Es una doble transacción, eso en teología se llama doble imputación. A Cristo se le imputa nuestro pecado y a nosotros se nos imputa su justicia. Porque no se trataba solamente de que alguien muriera en lugar nuestro, sino que necesitábamos una justicia perfecta, hermanos. Necesitábamos cumplir la ley perfecta de Dios. Y Dios, como el perfecto juez, nos imputa la justicia de Cristo. Y así es como Dios disipa la atención, y por eso es que Dios puede decir, yo no justificaré al impío, porque el contexto del pasaje que es de personas que los absuelven y la justicia no queda vindicada. Cuando decía, no absolverás al culpable, ni condenarás al justo, Dios no puede ser acusado como lo preguntábamos ahorita, porque Él no hizo eso. Él nos dio la justicia de Cristo, a Cristo le puso nuestro pecado y finalmente castigó el pecado en Cristo y a nosotros nos absolvió con base en la justicia de Cristo. No se trata, mis hermanos, y cabe aquí una pequeña aclaración, esto no es como decir, es que Dios en vez de ser justo conmigo, Él fue amoroso conmigo. Eso es un error. Dios fue justo también, solo que la justicia no la descargó directamente en ti, sino que la descarga en Cristo. Y por eso tú disfrutas su amor. El amor y la justicia de Dios no pueden estar en contradicción. El amor y la ira de Dios no pueden estar en contradicción. Eso pasa hoy, ¿no? Se ve como que Dios, hablar de Dios airado, de un Dios justo, es un Dios que no es amor. Al contrario. Precisamente ahí, en la cruz, es donde uno puede ver el amor y la justicia de Dios. Porque éramos sus enemigos. ¿Merecíamos eso? No lo merecíamos. ¿Por qué Dios tenía que hacer toda esa transacción legal, hermanos? ¿Por qué? Por amor. Por amor. Enemigos. Sin buscarle. No hay justo ni a uno. ¿Lo recuerdan? No lo buscábamos. Y Dios hace todo esto para demostrar, para magnificar su amor. Quiero que me acompañen a otro texto, en Isaías 53, para ver cómo esta verdad, ya desde el Antiguo Testamento, estaba siendo anunciada. Solo por resaltar el hecho de lo que les decía ahorita, que no fue que Dios creó una nueva ley en el Nuevo Testamento. Eso ya estaba anunciado. Dios perfectamente justo, Dios en su drama de salvación. Vamos a leer Isaías 53 del versículo 4 al versículo 12. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, Cristo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ojo aquí, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ojo aquí, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel
y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Ojo aquí, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Perfectamente justo. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, ojo aquí, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Lo puedes ver? Justificará a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Doble imputación. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No necesita explicación, hermanos. Ahí vemos esa hermosa verdad, ahí vemos lo hermoso del Evangelio. Eso conmueve, hermanos. Cristo, perfectamente justo, cargando el pecado por nosotros. Por nosotros Dios lo hizo pecado. La justicia de Dios es vindicada, el amor de Dios es exaltado. La gracia de Dios se puede ver en 2 Corintios 5:21. Volvamos ahí. El texto acaba diciendo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dicho de otra forma, para que nosotros fuésemos declarados justos. Justicia de Dios en Cristo. Y vamos a hacer justicia de Dios en Cristo. Todo eso Dios lo hizo, mis hermanos, mi amigo, para que podamos tener una relación con Él. Todo eso hizo Dios para que ahora se pueda decir que el pecador, que el enemigo de Dios es justo. Justicia de Dios en Cristo, no propia. En Cristo es una justicia foránea, es una justicia fuera de nosotros. Es una justicia que no la ganamos. Es una justicia que no merecíamos. Es una justicia ajena a nosotros. Es la justicia de Cristo. Así que no tenemos por qué gloriarnos. No tenemos por qué darnos anchas ni creernos delante de Dios. Porque lo único que merecemos, ¿qué es? La muerte. La paga del pecado es muerte. Pero en Cristo hay justicia. En Cristo hay justicia. ¿Y cómo? ¿Cómo se obtiene esa justicia? Porque hasta ahora he explicado todos los temas legales. Hasta ahora ya entendimos que había una parte inocente, hasta ahora entendimos que hay una parte culpable y que la parte inocente fue castigada por la parte culpable para que la parte culpable fuera declarada justa. Pero ¿y cómo se obtiene eso? Si no entiendes cómo se obtiene esto y tú sales de esas puertas con este conocimiento, no te sirve de nada. Romanos 3:24. Romanos capítulo 3, versículo 24, en adelante nos da la respuesta clara. Yo lo pudiera decir, pero quiero que lo veamos directamente de las Escrituras. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Niños, ¿qué es propiciación?
¿Qué es esa palabra tan rara? Propiciación, eso suena rarísimo, eso no lo ven en el colegio. Propiciación es la satisfacción hecha por medio de un sacrificio. O sea que cuando aquí se está diciendo que Cristo fue hecho como propiciación, es que Él fue hecho para satisfacer la ira de Dios. Ya lo dijimos ahorita, había que pagar. La justicia tenía que ser vindicada. Dios no podía simplemente pasar por alto eso. Entonces Cristo es puesto para satisfacer esa justicia como propiciación por medio de la fe en su sangre. Miren, esto es hermoso. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, todo esto, hermanos, precisamente vindica, magnifica la justicia de Dios, para que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Toda esa tensión que nosotros pusimos ahorita, toda esa tensión se acaba. Dios no puede ser condenado como injusto. Las personas condenan a Dios de justo. Yo, compartiendo el evangelio, me he encontrado con personas que dicen que es injusto que Dios les dé salvación. Es injusto que una persona que haya matado a tantos durante toda su vida, en el último momento les dé salvación. Eso es injusto, dicen. Pero al contrario, eso es justicia de Dios. Eso es justicia de Dios. Eso es el evangelio. Que Dios castiga el pecado en Cristo y al pecador le ofrece la justicia de su Hijo. Tienes que creer en Cristo. Y ese es el evangelio que, si no entiendes, querido amigo, si tú no has entendido esto, si tú no abrazas esto, si tú no pones tu fe en este mensaje que yo te estoy predicando, tú le estás diciendo a Dios: ok, he entendido todo lo que ese señor allá está predicando. ¿Sabes qué? Yo quiero la justicia tuya directamente en mí. Eso estás diciendo. Si tú hoy no estás en Cristo y sales por esa puerta sin venir a Cristo en fe, arrepintiéndote de tus pecados y diciendo: Señor, qué hermoso es ese evangelio, yo quiero eso, por favor sálvame, soy pecador, sálvame. Pero si tú no vienes a Cristo hoy, tú le estás diciendo a Dios: yo quiero tu justicia en mí. ¿Y sabes qué es la justicia de Dios en ti? Es un castigo eternamente en el infierno. Justicia de Dios descargándose día y noche, uno y otro día, eternamente condenado en el lago de fuego, donde la justicia de Dios es descargada directamente en el pecador. Entonces tienes una de dos. O le dices a Dios: descarga todo mi pecado en Cristo, perdona todo mi pecado en Cristo. O le dices a Dios: castiga todo mi pecado directamente en mí. Mi amigo, te estoy llamando a que hoy seas salvo. Dios hizo todo esto por amor. El amor de Dios no es mera melancolía. El amor de Dios no es que yo me voy por allá a llorar. O bueno, vete por allá a llorar, pero vete a llorar porque has entendido esto, porque te asombra ver que tú, siendo un enemigo de Dios, Cristo haya venido, haya vivido perfectamente en tu lugar y haya ido a una cruz a sufrir el castigo por tus pecados. Él no lo merecía. Él es perfectamente justo. De hecho, Él se levantó de la tumba para demostrarle a todos que Él había vencido, que Él había vivido la vida que el Padre quería. No seas como los fariseos, porque aquí hay algunos y me duele, pero a través del año pasado hemos visto cómo personas se alejan del Señor. O no solo a través del año pasado, a través de los años, uno ve cómo personas que estaban aquí, que cantaban con nosotros, se alejan del Señor, apostatan de la fe, niegan el evangelio.
¿Cómo no perseveran en la salvación? ¿Qué pasó? Engañados, conformándose con venir y sentarse y vivir un forraje cristiano. No seas como los fariseos. Jesús les dijo a los fariseos: vosotros fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, porque por fuera se veían muy hermosos, pero por dentro estaban llenos de toda inmundicia. No seas como los fariseos. Aquí yo veo muchos rostros cristianos, muchos rostros piadosos, pero yo no sé qué hay por dentro. Pero el juez de la tierra sabe qué hay por dentro y Él sabe que estás en cuenta con Él. A nosotros nos puedes engañar, pero en el día del juicio a Él no lo vas a poder engañar. Ven a Cristo hoy, no vivas un cristianismo falso, no vivas un cristianismo externo. Si te estás compungiendo con este mensaje, no pienses: bueno, está bien, voy a arreglar unas cosas y mañana vuelvo y mañana creo. Dentro de 8 días espero que el otro mensaje me conmueva y yo creo dentro de 8 días. No, porque dentro de 8 días vas a ser más pecador que hoy. Es como el niño que tiene una mancha y tiene sus manos sucias de barro y se las quiere quitar y se mancha más y se mancha más. Lo único, no hay ninguno bueno, nos dijo la palabra. Todos los días vas a estar pecando más. Todos los días la justicia de Dios va a estar más sobre ti. Todos los días vas a tener más cuentas. Pero si tú te arrepientes hoy, el Señor echa en lo profundo del mar todo pecado. Y ahí sí vas a poder, como decía Miqueas capítulo 7, versículo 18, que Dios como tú, que perdona la iniquidad, que se deleita en misericordia. El día que vengas a la fe en Cristo vas a entender la misericordia del Señor verdaderamente. Terminemos con 2 Corintios 5, 21 otra vez, hermanos. Pero esta vez vamos a leer del versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconcíliate con Dios. Y después de decir reconciliaos con Dios, ¿qué hace el apóstol Pablo? Presenta el texto que hemos estado predicando. O sea que para poderse reconciliar con Dios, que hay que entender que un hombre perfecto que caminó sobre esta tierra, que un hombre perfecto que nunca pecó, que hay un montón de pecadores que son sus enemigos y que por ese montón de pecadores Dios el Padre cogió a su Hijo perfecto y lo hizo pecado y castigó el pecado en su Hijo, para que todos esos enemigos de Dios fuesen hechos justicia de Dios en Él, para que pudiesen tener amistad con Dios, para que Dios les pueda decir mis hijos y nosotros le podamos decir Abba Padre. Amén. Oremos, hermanos. Bendito eres, Señor. Gracias por el Evangelio, Señor. A los cristianos aquí, Señor, yo te pido que tu Evangelio les ayude a superar problemas, les ayude a superar dificultades, les ayude a vencer el pecado, nos ayude a vivir, Señor, para tu gloria, que nos ayude a ser agradecidos, a estar contentos, a amarte, a ver tu amor, a deleitarnos en tu amor. Para los que no son de Cristo aquí, yo te pido, Señor, que les ayudes en medio de mis dificultades a entender el Evangelio, porque no dependemos, Dios, de nuestra oratoria, no dependo de una buena exposición, dependemos de tu Espíritu Santo que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Salva, Dios, por favor, salva. Que aquí muchos puedan decir que Dios como tú, que se deleita en misericordia, que todos podamos ver más personas viniendo a la fe y alabándote a ti, Dios, porque eres fuerte y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Gracias por el Evangelio, Señor, gracias por Cristo. Amén.